Hola, buenos días a todos los que escuchan este audio, tanto en el grupo como en el canal de YouTube. Esta mañana, este día, vamos a dar una enseñanza sobre que lleva como título perspectiva, percepción y predisposición. Vamos a aprender ¿qué significa perspectiva, percepción y predisposición? Ahora, no es que yo les voy a dar una clase de español o de lenguaje o que no sepamos qué significa eso, sino que cómo es que eso o de qué manera estas tres cosas, la perspectiva, la percepción y la predisposición, afectan o ayudan la vida o el desarrollo y la relación de un cristiano para con Dios. Primero vamos a ver el significado de cada palabra para después poder entender el tema y cómo es que cada persona, cada sociedad, cada país tiene una perspectiva, tiene una percepción y tiene una predisposición para con Dios. Y hay una general para con todas las personas. ¿Por qué? Porque el mundo, escuche bien, el sistema de este mundo se ha encargado de crear y digámoslo así, como poner como fundamento o de programar en la mente de las personas una perspectiva, una percepción y una predisposición cuando de Dios se trata. Y eso lo han logrado a través de los medios de comunicación masivos, las noticias, las películas, la novela, las series. Todo eso es lo que ha programado a las personas para tener una perspectiva, una percepción y una predisposición para con Dios, para con el reino de los cielos. El mundo ha programado de una manera tan tremenda a las personas durante años y lo hace desde la niñez. Lo empiezan a crear una perspectiva, una percepción y una predisposición en las personas desde niños, desde pequeños. Hay un versículo en la Biblia que dice que instruye al niño en el camino y cuando sea grande no se apartará de él. Entonces, el enemigo, ¿verdad? El sistema de este mundo adoptó eso para con ellos. Entonces, se encargan de adiestrar a todo el que van haciendo, a todo el que va creciendo, el sistema se encarga de adiestrarlo para crear una perspectiva, una percepción y una predisposición para con Dios, para que cuando llegue el momento, tal vez en la adultez, tal vez en la adolescencia, cuando el momento llegue en el cual Dios se presenta a la vida de una persona, ya esta persona tiene una perspectiva, una percepción y una predisposición para con Dios. Bueno, entonces vamos a ver primero, esa fue una breve introducción sobre el tema que vamos a ver ahora. Vamos a ver primero qué significa perspectiva. Fíjense bien, perspectiva dice, manera de representar uno o varios objetos en una superficie plana, que da idea de la posición, volumen y situación que ocupan en el espacio con respecto al ojo del observador. Perspectiva. ¿Sí? Entonces, vamos a decirlo así en otras palabras, ¿verdad? Más de una forma más entendible. Perspectiva es cómo nosotros vemos algo, ¿sí? Dice, manera de presentar uno o varios objetos en una superficie plana. Dice que da idea, no, perdón, no es cómo se nos presenta algo. Perspectiva es cómo se nos enseña a nosotros algo.
Dice, digamos, es la idea de algo. Es como se nos presenta a nosotros, a Dios, en este caso a Dios se presenta como una religión y no como una relación. Esa es la perspectiva de cómo se enseña a Dios a las personas en el mundo. ¿Sí? O sea, es cómo se muestra algo, cómo se ve algo. Dice, manera de presentar uno o varios objetos que da la idea de la posición, o sea, se crea una idea, una forma de pensar del volumen y la situación, de cómo es, si es grande, si es profundo, cómo es Dios, que ocupa en el espacio, ese con respecto al ojo del observador. La siguiente, digamos, forma como dicen que es la perspectiva, dice que es el arte o técnica de representar los objetos de esa manera, tal como aparecen a la vista. Entonces, eh, la perspectiva es una forma de cómo se representa a Dios, porque estamos hablando de Dios, no estamos hablando de otra cosa. La perspectiva entonces es una forma, es un arte o es una técnica de cómo se representa a Dios, al mundo. ¿Sí? Entonces, el mundo tiene una forma de representar a Dios, de presentarnos a un Dios. Y el Dios que presenta el mundo es un Dios, bueno, a algunas personas les presenta un Dios malo, un Dios que es tirano, un Dios que es un dictador. A otras personas les presenta que es un Dios bueno, a otras personas les presenta que para ir al cielo solo necesita ser bueno y se va para el cielo. Y así, ¿verdad? Sucesivamente hay diferentes perspectivas que representan el mundo sobre Dios, ¿sí? Pero, pues realmente Dios no es un tirano, Dios sí es bueno y la gente buena no va para el cielo. Esa es la realidad, esa es la perspectiva que nos representa, perdón, esa es la perspectiva que nos presenta la Biblia sobre Dios. Entonces, el mundo se ha encargado de hablarnos sobre Dios, pero desde su punto de vista, desde su perspectiva. Y el mundo no puede darnos a conocer a nosotros a Dios. Somos nosotros quien vamos a conocer a Dios a través de la Biblia. Dios dejó la Biblia como un manual para que nosotros entendamos la perspectiva de Dios, para que Dios se presente a nosotros a través de la Biblia. El mundo no puede hablar de algo que no conoce. Un ejemplo, ¿verdad? Yo, Carlos Rodríguez, yo no puedo hablar de la vida privada, digamos, de Donald Trump, así. Yo no puedo hablar de la vida privada de él porque yo no lo conozco. Entonces, muchas veces el mundo se encarga, yo no sé si ustedes pasaron esto cuando uno estaba en la escuela o en el vecindario o con los amigos, ¿verdad? Que de repente hay gente que se enoja con usted y usted no sabe ni por qué se enojó y usted dice que le he hecho y esto y lo otro, pero lo que pasa es que esa persona que se enojó con usted y usted no sabe por qué se enojó, a esa persona que se enojó con usted, hubo alguien que le habló mal de usted, le presentó una perspectiva sobre usted que esa persona no conocía, pero esta otra persona que habló mal de usted no vive con usted, no lo conoce. Entonces presentó a esta persona que era su amiga una perspectiva irreal. Y lo mismo hace el mundo. El mundo presenta una perspectiva irreal sobre lo que es el cielo, sobre lo que es Dios, sobre la voluntad de Dios, sobre la salvación, sobre la vida para con Dios. El mundo presenta una perspectiva totalmente diferente a la perspectiva de Dios. Para conocer el reino de los cielos, para conocer a Dios, debemos de conocer la perspectiva de Dios. O sea, cómo Dios representa, cómo Dios nos presenta a nosotros la salvación. Porque la salvación que presenta el mundo es opuesta a la salvación que nos presenta Dios. El amor que presenta el mundo es opuesto al amor de Dios. La justicia que presenta el mundo, la perspectiva de la justicia del mundo,
la perspectiva de la justicia de Dios es totalmente opuesta y diferente a la perspectiva de la justicia de Dios. Ahora vamos con la siguiente y después vamos a unos ejemplos en la Biblia. La siguiente es percepción. Primero vimos que era perspectiva, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué es percepción, cómo se percibe a Dios. Pero primero vamos a ver qué significa percepción. Dice, percepción es el primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los sentidos. La segunda cosa de lo que significa percepción dice, percepción significa recepción de una cosa, especialmente de una cantidad o dinero. Entonces, percepción es el primer conocimiento de una cosa. Y fíjense bien, presta atención a lo siguiente. Lo primero que uno aprende de lo que sea, de su familia, de su papá, de la economía, del mundo, del estudio, de la religión, lo primero que usted aprende, el primer conocimiento que usted recibe, usted lo guarda como verdadero. Usted lo guarda como verdadero y lo defiende. Vamos a hablar ahorita de un fenómeno social que está sucediendo. Y aquí usted va a entender mi punto sobre cómo uno defiende a capa y espada lo primero que aprende. A todos nosotros, a todos, aquí no hay excepción, no podemos decir que unos sí y otros no. A todos, en España, en México, en Guatemala, en Estados Unidos, en Colombia, a todos nos enseñaron que en la escuela, ¿verdad? Cuando uno va a la escuela, todos fuimos a la escuela, fuimos a primer grado, segundo grado, bueno, a todos nosotros nos enseñaron que la Tierra es redonda. Ese fue el primer conocimiento que nosotros recibimos sobre la Tierra. La Tierra es redonda. Bueno, ese fue el primer conocimiento que nosotros recibimos. Ahora, en los últimos años, ¿verdad? Han salido diferentes movimientos en internet, en las redes sociales, asociaciones, presidentes han mencionado sobre que la Tierra ya no es redonda, sino que la Tierra es plana. Entonces, cuando uno ve videos o cuando uno ve información o cuando uno ve en las redes sociales blogs o cosas así que dicen que la Tierra es plana, eso choca, boom, choca con nuestro primer conocimiento. Y lo primero que hacemos es enojarnos, ultrajar, hablar mal de estas personas que creen que la Tierra es plana, criticar a las personas que creen que la Tierra es plana y nos ofendemos, lo agarramos como algo personal porque eh, es contrario a lo que nosotros recibimos como el primer conocimiento sobre la tierra. Entonces, al recibir nosotros un conocimiento diferente, después de tantos años, después de haber sido adoctrinados desde niños, y ahora ya estando de grande, usted empezó a recibir que la tierra era redonda desde los 6 años y a sus 36 años usted recibe un conocimiento que la Tierra es plana, o sea, 30 años después de estar recibiendo que la Tierra es redonda por medio de la educación, por medio de videos, por medio de, eh, de programas, por medio de películas, en todo se representa la Tierra redonda, entonces está bien metido, bien arraigado en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro conocimiento que la Tierra es redonda. Entonces, si viene alguien y dice lo contrario de lo que hemos recibido todo el tiempo, nos enoja y no lo recibimos. He ahí la percepción con la cual viene toda la gente del mundo a el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque desde los 6 años hasta los 30 años, si alguien viene al reino de los cielos a los 30 años, sufrió 24 años con una percepción errada de lo que es Dios. Entonces, cuando llega a la iglesia o cuando llega un grupo de mentorado así como este, o cuando llega a un canal como este,
y empieza a escuchar cosas que van o que son contrarias a lo que ha recibido o a lo que ha aprendido y con lo que ha vivido toda su vida, viene y le choca. Entonces esa persona se ofende, se enoja, se jala los pelos, se confunde y no puede recibir el reino de los cielos representado tal y como es. Escuche bien, no puede recibir el reino de los cielos representado tal y como es, o con la percepción y con la perspectiva desde el punto de vista de Dios, porque toda su vida tuvo y creció y se desarrolló y vivió con la percepción y la perspectiva de Dios que le presentó el mundo, ¿sí? Incluso el mundo adoptó muchos versículos y los acomodó a su vida. Ahora, eso no es algo nuevo. No es algo nuevo que el mundo agarre versículos bíblicos para adoptarlos al estilo de vida de la persona y de esa forma programar a una persona. Vemos ahí en los evangelios, no nos vamos a ir ahí, pero yo quiero que lo busque para que usted lea su Biblia, si no también se mal acostumbran, pero se lo voy a decir así, miren, tenemos ahí en los evangelios cómo el mundo usa la Biblia para convencer a un cristiano, para convencer a un hijo del reino de que haga lo que el mundo quiera, lo mismo que se ve hoy en día. Vemos ahí a Satanás usando la Biblia 3 veces, usó 3 versículos bíblicos para convencer a Jesucristo de que Jesucristo estaba equivocado y que él tenía la razón. Satanás usó la Biblia para decirle a Jesucristo que él estaba equivocado y que él tenía la razón, y usó versículos de la Biblia para que Jesucristo hiciera lo que Satanás quería, ¿sí? Y lo mismo se hace hoy en día. Pero como Jesucristo tenía el conocimiento el verdadero conocimiento del reino de los cielos, también usó versículos bíblicos de la Biblia para enseñarle a Satanás que él tenía una perspectiva y que la percepción y la perspectiva que Satanás le estaba presentando a Jesucristo era opuesta a la que su Padre, Dios, le presentaba a él. Ahora, Satanás creía que Jesucristo no tenía una relación con Dios. Y es nuestra relación con Dios la que hace que no recibamos ni la perspectiva, ni la percepción, ni la predisposición que el mundo ha venido enseñando a todas las personas. Por eso fíjense bien, y esto yo lo he dicho y se lo digo nuevamente aquí a todos ustedes, yo no aconsejo que ustedes vean películas cristianas. ¿Quiere conocer a Dios? Conózcalo a través de la Biblia. Usted no va a conocer a Dios a través de una película cristiana. ¿Sabe por qué? Las películas cristianas le van a enseñar a usted una perspectiva, una percepción de Dios meramente religiosa. Jamás van a dar una representación con una perspectiva, una percepción espiritual que va a traer un cambio a su vida, que va a hacer que usted entre al reino de los cielos, sino que van a presentar una perspectiva del evangélico como víctima, el evangélico como mártir, el evangélico como loser, el evangélico que tiene que poner una mejilla y después la otra, el evangélico siempre agachando la cabeza, el evangélico siempre como víctima del mundo. Cuando eh, la perspectiva del reino de los cielos es totalmente diferente a lo que representa el mundo de la vida de un cristiano, no de un religioso, ¿verdad? Estamos hablando de un hijo del reino. Entonces, el primer conocimiento que el mundo enseñó a las personas sobre Dios afecta el desarrollo o la percepción, ¿verdad? Que el mundo enseñó a las personas sobre Dios afecta el crecimiento, el desarrollo y la relación de la persona para con Dios, pues todo lo que escucha de un predicador va a ir en contra. Y siempre, siempre, escucha bien, y ese fenómeno se ve en las redes sociales. Usted, vea cualquier predicador, al que usted quiera, al que usted le guste o no le guste.
Véalo en las redes sociales. Un predicador empieza a hablar sobre pecado, sobre la santidad, sobre la prosperidad, sobre esto y sobre lo otro. Y ahí va a haber un montón de comentarios opuestos y contrarios a lo que el predicador está diciendo. Cada uno da su opinión desde su perspectiva y percepción que el mundo les enseñó sobre el reino de los cielos y sobre Dios. Entonces cada uno, como desde chiquitos fueron adiestrados, fueron adoctrinados con ese pensamiento, cada uno va a defender a capa y espada lo que el mundo le enseñó. ¿Ok? Entonces vamos a ver ahora, ya vimos perspectiva, ya vimos la percepción, ahora vamos a ver la predisposición. ¿Qué significa predisposición? Vamos a ver qué significa la predisposición. Fíjense bien, dice predisposición, ánimo o disposición para hacer algo antes de que sea el momento. Escuche bien, lo voy a repetir otra vez. Predisposición, ánimo o disposición para hacer algo antes de que sea el momento. Una persona está predispuesta a algo, ¿sí? Predispuesto, o sea que no importa qué le digan, ya sabe qué va a hacer. Aunque le digan lo que sea, ya sabe qué es lo que va a hacer. Entonces aquí va, fíjese bien, aquí va, presta atención y yo sé que aquí me van a entender, con este ejemplo me van a entender todos ustedes. Y desde el momento que diga esta palabra, todos ustedes se van a predisponer a lo que yo voy a decir. Todos ustedes se van a predisponer. Bueno, algunos no, pero la mayoría se va a predisponer a lo que voy a decir. Fíjense en predisposición, ¿verdad? Ánimo o disposición para hacer algo antes de que sea el momento, ¿sí? Entonces aquí va. Diezmo. Diezmo. ¿Qué es lo primero que viene a la mente de las personas cuando se habla del diezmo? El pastor se va a gastar el diezmo en lujos, el pastor se va a gastar el diezmo en carros, el pastor se va a gastar el diezmo en mansiones, el pastor se va a gastar el diezmo en mujeres, el pastor se va... Y todo ese tipo de pensamientos, escuche bien, que el mundo se ha encargado de plantar en la mente de las personas para que cuando vengan al reino de los cielos y venga un pastor o venga un siervo de Dios o un hijo del reino, un hijo de Dios y pide el diezmo, ya usted tiene una predisposición sobre eso, sobre el diezmo. Entonces, usted no va a obedecer o usted no va a acoplarse al reino, sino que va a seguir con el mismo pensamiento que trae del mundo. Entonces, cuando hablen de diezmo, usted no va a pensar y decir lo que la Biblia habla sobre el diezmo, sino que usted va a pensar y decir lo que el mundo le habló sobre el diezmo. ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre el diezmo? Y no voy a dar los versículos, pero sí voy a dar lo que dice. Y no lo voy a dar porque quiero que usted lea y también la mayoría de ustedes ya lo leyó. La Biblia dice así, dice de la siguiente manera, robará el hombre a Dios. Así dice, ¿verdad? Robará el hombre a Dios. Y después dice, de cierto me ha robado en vuestros diezmos y ofrendas. Y eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y hay una parte de la Biblia que dice que ningún ladrón entrará al reino de los cielos. Pero hay unos que dicen, no, pero y el ladrón, escucha bien, aquí va la perspectiva del mundo. No, pero, y el ladrón ese que estaba ahí en la cruz con Jesucristo y en el último momento se arrepintió, Jesucristo le dijo que ese mismo día entrará al reino de los cielos. Entonces, quiere decir que los ladrones sí entran al cielo. Ahí está la perspectiva, la percepción y la predisposición del mundo. ¿Por qué? Porque dicen, como Jesucristo hizo eso allá con aquel ladrón, yo voy a vivir, aquí va la predisposición, yo voy a vivir toda mi vida como ladrón, mintiendo, robando, haciendo maldades, matando, siendo rufián, siendo un pillo, siendo un malvado y siendo drogadicto y en el último momento de mi vida, cuando yo sea viejito, yo
voy a confesar a Jesucristo como mi Señor y Salvador y me voy a ir al cielo igual que el ladrón. Eso es una predisposición. Ánimo o disposición de hacer algo antes de que sea el momento. O sea, la persona está predispuesta, tiene planeado en su mente, tiene planeado en su corazón su vida y quiere burlarse de Dios. Pero dice, la palabra dice que Dios no puede ser, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Así dice la Biblia, que Dios no puede ser burlado. Usted no puede burlarse de Dios. Ahora, ¿será culpa suya eso? Que usted quiera burlarse de Dios. No, no es su culpa, ¿sí? Pero después de escuchar esta predicación, sí va a ser su culpa. Y le voy a decir por qué hasta ahorita no es su culpa. Hasta ahorita no es su culpa porque usted fue adoctrinado, adiestrado y fue obligado, vamos a decirlo así, fue obligado y fue, se me va esta palabra, fue condenado, fue puesto así a recibir, la percepción, la perspectiva, la predisposición para con Dios. No es su culpa, no es su culpa que usted no conozca a Dios, no es su culpa que usted tenga un conocimiento sobre Dios, no es su culpa, es culpa del sistema del mundo. Y por eso es que les decimos a ustedes, a todos ustedes, los que visitan el canal, los que están en el grupo de discipulado, a todas las personas que nos siguen en Facebook, les decimos que lea la Biblia. ¿Quiere conocer a Dios? No vea películas cristianas. ¿Quiere conocer a Dios? No deje que el mundo le diga cómo es Dios. ¿Quiere realmente conocer a Dios? Lea su Biblia. La Biblia es el manual básico para que nosotros conozcamos a Dios. ¿Ok? Ahora vamos a ver unos ejemplos de la Biblia, ¿verdad? Quiero que se vaya a Efesios 2, 8, 9. Y aquí va lo que estábamos hablando hace rato sobre cómo el mundo recibe la percepción, ¿verdad? La percepción, la perspectiva y la predisposición para con Dios, porque todo el mundo quiere burlarse de Dios, todo el mundo quiere salirle adelante a Dios, todo el mundo quiere mofarse, todo el mundo quiere ser más sabio que Dios y usan los versículos como hizo Satanás para su conveniencia. Entonces dice, y aquí van todos los evangélicos que viven por gracia, todos los cristianos que viven de gracia. Aquí el versículo de ellos. Dice Efesios 2, 8, 9. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ese es el versículo que usa un evangélico, un cristiano, y lo usa porque se lo enseñó el mundo, cuando usted viene y le habla sobre santidad. Cuando yo vengo y le hablo a alguien sobre santidad, le digo, bueno, pero la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Ah, sí, pero la Biblia dice, y sale Satanás, ¿verdad? Usando la Biblia, dice, pero la Biblia dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y no por obras, para que nadie se gloríe. O sea que, como dice, no por obras, quiere decir que la percepción, la perspectiva y la predisposición de la persona es que no tiene que santificarse. Cuando se le habla a alguien sobre santidad, sobre santificarse, esa persona cruje los dientes, se enoja. ¿Por qué? Porque se le ha enseñado, el mundo le ha enseñado, los predicadores han enseñado y repetido tantas y tantas veces que por gracia son salvos. Entonces esa persona que oye que por gracia es salvo, va a la iglesia y pone cara de querubín, pero en la casa, en la calle, en el trabajo, es un impío, un pecador, un desgraciado, mentiroso, rufián, malvado, maleante, y hace maldades y todo eso, pero como el predicador le ha dicho que por gracia es salvo, entonces él dice, bueno, pero, y como dice que no por obras, entonces yo voy a seguir la misma vida que seguía antes, pero y con el viejo hombre, ¿sí? Pero si nosotros hemos nacido de nuevo, ya no vamos a seguir haciendo las mismas cosas que hacíamos antes. Eso es santificarse para Dios. Ahora, ¿cuál es realmente la perspectiva, la percepción que Dios nos muestra o nos quiere mostrar aquí? Donde dice que por gracia somos salvos por medio de la fe y donde dice que no por obras. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? Lo que Dios nos quiere decir es que
Ningún hispano, ninguna persona que sea gentil tiene derecho a ser salvo. No es un derecho. Escuche bien. La salvación no es un derecho. ¿Sí? Es una gracia, es algo gratuito. A eso se refiere. Ninguno de nosotros nos merecemos la salvación. Ninguno de nosotros nos merecemos entrar al reino de los cielos. Ninguno de nosotros nos merecemos la presencia de Dios. Ninguno de nosotros nos merecemos un milagro. Ninguno de nosotros nos merecemos la protección de Dios, el respaldo de Dios, sino que es por pura gracia. Y cuando dice no por obras, quiere decir que nosotros no tenemos que ser y hacer y vivir como los satanistas o los brujos. ¿Cuáles son las obras de los brujos para recibir un milagro, una sanidad, una protección o una prosperidad? Una persona va a donde un brujo y ahí está, va a hacer una obra. La obra es que esa persona, para poder obtener gracia, escuche bien, para poder obtener un trabajo, para poder obtener protección, para poder obtener prosperidad, para poder obtener buena suerte, esa persona tiene que hacer una obra. Y la obra es la siguiente, que tiene que matar a un animalito, tiene que pagar $100 al brujo, y eso cada mes o cada semana, no sé, depende ahí. Esa es la obra que tiene que hacer. Pero para con Dios no tenemos que hacer ninguna obra. Yo no tengo que desangrarme, no tengo que matar un animalito, no tengo que venir y darle $100 al pastor para que yo sea salvo. ¿Sí? Eso es gratuito. Ser salvo es gratuito. Pero la salvación se pierde cuando usted peca. Jesucristo le dijo allá a una mujer, ¿verdad? Vete, cuando la liberó, ¿verdad? Le dijo, vete y no peques más para que no te venga algo peor. Entonces ahí tenemos el montón de cristiano y evangélico endemoniado que fue liberado y como no vivieron una vida en santidad, pues ellos creen que por gracia son salvos y no tienen que hacer ninguna obra, ¿sí? Por eso viven una vida en pecado. Ahora, al tener una vida en pecado, porque el mundo les dio una perspectiva y una percepción sobre la salvación, sobre la santidad, este tipo de personas, perdón, este tipo de personas está teniendo la sangre de Jesucristo por inmunda. Esa es la perspectiva y la percepción de Dios para con las personas que no están viviendo en santidad y que viven de gracia y que creen que no tienen que hacer una obra para mantener su salvación. Vamos a ver cuál es la perspectiva de Dios para con estas personas. Vamos a ver ahora, vamos a... la perspectiva del mundo es que usted no tiene que santificarse y no tiene que hacer obras, ¿verdad? Sino que por gracia es salvo. Es la perspectiva que el mundo le enseñó. Ahora, vamos a ver cuál es la perspectiva y la percepción de Dios para con estas personas. Y la que cuenta la de Dios, no la del mundo. Vamos a ver Hebreos 10, 26, 31. Dice, Hebreos 10, 26, 31. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, que la verdad, honestamente, la mayoría de evangélicos y cristianos no han recibido, pues si así fuera, no vivieran la vida que viven en pecado, en adulterio, mentirosos, chismosas, entremetidos con envidia, con todo lo que dice ahí sobre los Gálatas, ¿verdad? Dice, porque si pecaron voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Escuche bien, ya no queda más sacrificio por los pecados, pero está hablando de los pecados que se confesaron, de los que usted se arrepintió. Oiga bien, los pecados que se confesaron, de los que usted se arrepintió, que vino un remordimiento, vino un arrepentimiento en su corazón y usted lloró y derramó lágrimas y dijo, perdóname, Dios mío. Por esos pecados que usted confesó, de los que se arrepintió y de los que lloró, fue que murió Jesucristo. Y dice, más adelante, dice, si no, el versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquí la palabra está diciendo que todos esos evangélicos que viven de gracia, lo que les viene es un juicio, si no se arrepienten.
Ah, pero ¿y quién es usted para juzgarme? Solo Dios es perfecto y solo Dios juzga. Pero Dios no, nos manda y nos exige, y ya lo vamos a leer, ya lo vamos a leer. Nos exige a nosotros llegar a la perfección y a la santidad. Ah, sí, pero yo soy un pecador, o usted es perfecto, así me han dicho muchos. Mire, la Biblia nos manda a vivir en santidad. Al reino de los cielos no entra el pecado. Al reino de los cielos no entra un endemoniado. La Biblia lo dice así, sin santidad, y ya lo vamos a ver, sin santidad nadie verá al Señor. Si usted quiere ver a su Señor, quiere ver a Dios, quiere ver a Jesucristo, santifíquese. Eso es lo que dice la Biblia, que hay que santificarse para ver a Dios. Ah, pero dice que no es por obra, lo que ya dijimos, ¿verdad? La falsa percepción y perspectiva del reino de los cielos. Vamos a continuar. Dice el versículo 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Escuche bien, se lo voy a repetir otra vez. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto de la cual fue santificado? ¿Sabe cuándo una persona pisotea al Hijo de Dios y tiene por inmunda la sangre de Jesucristo? Cuando peca adrede, cuando peca a voluntad, cuando peca deliberadamente, cuando peca sabiendo que eso no le agrada a Dios. Y ahí no solamente está pisoteando y tiene por inmunda la sangre. Ah, y ¿sabe cuándo también? Cuando usted dice que los pecados, que todo acta de decreto fue puesta en la cruz. Sí, es cierto, todo acta de decreto fue clavada en la cruz, pero de los pecados que usted confesó y se arrepintió, no de los que usted está cometiendo hoy en día. ¿Sí? No de los pecados que usted está cometiendo hoy en día. No sea rufián, no sea malvado, no sea maleante, no quiera salirle adelante a Dios. Y no tenga por inmunda la sangre de Jesucristo y no esté pisoteando a Jesucristo. Y no le haga afrenta al Espíritu de gracia. Cuando se peca adrede, se está haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Y se tiene por inmunda la sangre de Jesucristo. Dice el siguiente versículo, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y aquí va con lo siguiente, hay mucha gente que recibe a Jesucristo hoy y a la semana siguen de bolitos, de drogadictos, de mentirosos, de chismosas, de envidiosos, de vengativos, de celosas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahí tienen ustedes, ahí esas personas que viven de gracia, están teniendo por inmunda la sangre de Jesucristo, están pisoteando al Hijo de Dios y están haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Ahora, esa es la perspectiva, la percepción, la perspectiva de Dios, pero como hay una predisposición por lo que han escuchado sobre la gracia, entonces viven de gracia y pecan porque pues están en la gracia. ¿Ok? Ahora, vamos a ver qué dice Hebreos 12, 14 y 15. Escuche bien. Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuál es la perspectiva del mundo? La perspectiva del mundo es que la gente buena va para el cielo. La perspectiva, percepción del mundo, lo que el mundo ha enseñado a los cristianos, a los evangélicos, a todo mundo, es que la gente buena va para el cielo. ¿Cuál es la perspectiva y la percepción de Dios? Es que sin santidad nadie verá al Señor. O sea, nos está diciendo que debemos de ser santos. ¿Qué es ser santo? Es apartarse de toda la vida que vivíamos antes. Yo conozco gente, miren, yo conozco gente así. Yo conozco gente que el domingo va a la iglesia y llora y alabanza y le canta a Dios y esto y lo otro. Y el 24, el 31 de diciembre o en días de fiestas o cuando son carnavales,
toman cerveza, toman alcohol, bailan y todo eso, pero después van a la iglesia. Ese tipo de personas está teniendo por inmunda la sangre de Jesucristo, ese tipo de personas está pisoteando al Hijo de Dios y está haciendo afrenta al Espíritu de gracia. No está viviendo en santidad. La persona que vive en santidad ya no vive la misma vida que vive el mundo, no camina, no corre, no es guiado, no es arrastrado, no es pastoreado por el mundo, sino que se ha apartado de todo eso. Si era bolo, ya no es bolo. Si era droga, ya no es drogo. Si era prostituta, ya no es prostituta. Si era mentirosa, ya no es mentiroso, etcétera, etcétera, etcétera. Es un cambio. El vivir en santidad y es no solamente dejar eso, sino que adorar con nuestra vida, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestras decisiones, con nuestros pensamientos, con nuestro estilo de vida, adorar a Dios en todo el tiempo, de lunes a viernes, 24/7, 365 días del año, que lo único que está en su mente, en su corazón es Dios, adorar, agradar, glorificar a Dios. Eso es vivir en santidad, apartarse del mal y vivir para Dios, querer agradar a Dios, tener la mente de Dios, querer agradarlo a Él en todo tiempo, no agradar al hombre, no agradar al mundo, sino agradar a Dios. Vamos a ver el versículo 15 que dice de ahí, de Hebreos 12, 14 y 15. Dice, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. ¿Ok? Ahora, quiero que se vaya, presta atención, vamos a ver dos ejemplos, ¿sí? Vamos a ver dos ejemplos de dos personas que ya tenían una predisposición en su corazón. Fíjense, en la Biblia dice así, dice, y no nos vamos a ir al versículo, pero dice así, de la abundancia del corazón habla la boca. Eso es un versículo. Y el otro dice que, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Ok? Entonces vamos a ver ahorita dos ejemplos de perspectiva, percepción y predisposición, por lo que hay en el corazón y en la mente de las personas. Fíjese bien, todo mundo, todas las personas que vienen del mundo al reino de los cielos ya traen una predisposición, ya tienen algo en su corazón. Primero vamos a ver la primera de Samuel 10:7-9. Escuche bien, primera de Samuel 10:7-9 dice lo siguiente. Aquí el profeta ungió el profeta Samuel ungió a Saúl, ¿sí? Entonces, después de eso viene y le dice, y cuando te han sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. ¿Mm? Haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Aquí tenemos al rey, al profeta Samuel, hablando del rey Saúl. Y ya sabemos cuál fue el final del rey Saúl. El rey Saúl terminó endemoniado. Se apartó el espíritu de Jehová y recibió en lugar de eso un espíritu malo de parte de Dios. ¿Y por qué lo recibió? Porque él hizo lo que tenía en su mente y en su corazón, tal y como se lo dijo el profeta. Ahora, él hizo lo que tenía en la mente, él hizo lo que tenía en la mente, en el corazón, porque toda su vida había sido entrenado, había sido adoctrinado para ser maleante, para ser caprichoso, para ser rebelde, para ser agradador de hombres, para hacer su voluntad y no la de Dios. Entonces, él hizo todo lo que realmente había en su corazón. ¿Entienden? Ahora, Espíritu Santo descendió sobre él para ayudarlo, para que él no hiciera, para ayudarlo a cambiar su mente, para renovar su mente. Pero él no oyó a Espíritu Santo, no consultó a Dios, nunca consultó a Dios. Lo consultaba después de que había hecho las cosas, pero no antes. ¿Sí? Entonces vamos a ver ahora el otro ejemplo, y aquí es con David. Dice, vamos a ver, Primera de Crónicas 17, 1-3. Pero vamos a ver el versículo 2. Dice, bien respondió Natán, haga su majestad lo que su corazón le dicte, pues Dios está con usted. Lo mismo que se le dijo a Saúl, se le dijo a David. Lo mismito, no se le dijo cosa diferente que lo que está, dice,
haga su majestad o haz lo que tengas en tu corazón, pues Dios está contigo. ¿Y qué fue lo que hizo David? David hizo lo que estaba en su corazón. David tenía un corazón noble, David tenía un corazón que amaba a Dios, David tenía un corazón de mansedumbre, David preguntaba a Dios. Es cierto que metió la pata, pero David tenía también, había en él arrepentimiento. Metió la pata ya con Betsabé y cuando quedó embarazada la mujer de Urías Eteo, ¿verdad? Que era Betsabé, ahí metió la pata. Pero él se arrepintió y pidió perdón, ¿sí? ¿Por qué? Porque quería agradar a Dios, no solamente, y no lo volvió a hacer, porque no tenemos a David agarrando otra Betsabé, ¿verdad? O sea, él pidió perdón, se arrepintió y no lo volvió a hacer. Entonces, tenemos aquí a un David que consultaba a Dios para todo. Vea en la Biblia, lea la Segunda de Reyes, Primera, Segunda de Crónicas, la Segunda de Samuel, lea y presta atención a la vida de David y presta atención a la vida de Saúl. Cómo los dos fueron cómo los dos fueron ungidos por Dios, los dos fueron ungidos por el mismo profeta, los dos recibieron el mismo espíritu, pero el destino de uno fue diferente al del otro. Uno recibió un espíritu malo de parte de Dios y el otro construyó una casa para Dios, vivió realmente para Dios. Y lo mismo se ve en las iglesias hoy en día. Hay gente que, vamos a decir un ejemplo, ¿verdad? De 50 personas en una iglesia, solo dos hablan en lengua, solo dos están llenos de espíritu y los demás, habiendo recibido la misma palabra, habiendo recibido el mismo espíritu, habiendo estado en la misma hora con el mismo predicador, no recibieron la palabra. ¿Por qué? Porque ellos tienen una percepción, una perspectiva y una predisposición para con Dios. Y no quieren, se resisten al cambio y no quieren renovar su mente. Por eso la Biblia nos manda a nosotros a renovar nuestra mente, a renovar nuestro corazón, a desechar todo lo que el mundo nos ha dicho, a desechar toda la perspectiva que el mundo nos ha dado de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿quiere usted realmente conocer a Dios? ¿Quiere usted realmente conocer, tener una relación con Dios, vivir para Dios? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuál es la percepción de Dios? ¿Quiere usted conocer realmente y que Dios se manifiesta en su vida? Lea la Biblia. Deseche lo que el mundo le dijo, deseche la perspectiva, deseche la percepción, deseche la predisposición que usted trae para con Dios y deje que Él, como el alfarero que es, escuche bien, que Él, como el alfarero que es, le enseñe la verdadera perspectiva, percepción y usted ya tenga una nueva predisposición para con Dios. ¿Ok? Esto es todo por este día, mis amados hermanos, hermanas, amigos que visitan el canal, que están aquí en el grupo del discipulado. Eso es todo por este día. Espero que esto les haya ayudado para que puedan tener un nuevo entendimiento sobre el reino de los cielos y desechen el entendimiento, el conocimiento, la percepción y perspectiva que el mundo les ha enseñado sobre la mente y el corazón de Dios.